Guatevisión presenta. Los títulos a esta hora de la mañana. Estados Unidos cierra filas con Francia, denuncia una respuesta conjunta ante los ataques en París. Médicos del Hospital San Juan de Dios no pararán a pesar de la escasez en el centro asistencial. Incluso habrá de una colecta para sufragar carencias. Presupuesto 2016 podría quedarse estancado. El líder detiene la discusión de anteproyecto que debió conocerse en la jornada de ayer. Inician los movimientos de árboles y tierra en el nuevo Cambrai, el terreno en Pinula donde se harán las casas de los sobrevivientes de la luz. Más información a esta hora de la mañana. Gobernación habilita 2 espacios nuevos en la base militar de Matamoros que servirán como cárcel para condenados y sitio mixto para detenidos. Y los niveles de alerta se incrementan en Bélgica y Francia tras los atentados terroristas. Mientras tanto, las autoridades buscan a toda marcha encontrar a más responsables. Acusan a Estados Unidos de secuestrar a sobrinos de la primera dama de Venezuela, quienes fueron detenidos señalados de narcotráfico. Todos hablan de una extraña captura. Los detalles en instantes. Y hoy tema importante para hablar en contexto, como todos los días, hablaremos de los ataques contra los pilotos, un tema que nos preocupa y mucho. Abrimos la página de los deportes esta mañana y le damos la previa de Guatemala ante San Vicente el día de hoy. Y a nivel internacional tenemos que hablar de más deporte, martes de fútbol, la Eurocopa y la eliminatoria a Rusia 2018. Arranca un nuevo día, 5 de la mañana con 49 minutos. Así están las condiciones, 17 grados la temperatura actual. Buenos días a todos los que se levantan tan tempranito. Qué gusto saludarlos y que nos esté acompañando, como siempre, en BLM Noticias con toda la información de la jornada. Nos encanta saber que está del otro lado, despertando con nosotros. Mucha gente ya haciendo ejercicio, preparándose para salir a trabajar, e incluso haciendo un par de loncheras por ahí. Lo acompañamos en su amanecer con toda la información que usted quiere y necesita escuchar. Con todas las noticias, todo lo necesario para que sea una muy buena mañana. Ahí tenemos cómo estará justamente nuestra mañana, programa 3505 ya. Vamos avanzando poquito a poco con toda la necesidad de compartir estos espacios junto a todos ustedes. Gracias por estar del otro lado y por permitirnos acompañarlo como todos los días. 17 grados la temperatura actual. Buen día a toda la gente linda de Guatemala, más allá de las fronteras también. La información como cada mañana. Anitza, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo. Bienvenida. Compañeras, muy bien. Todo María René, ¿cómo está? Bien, gracias. Todo en orden, gracias a Dios. Crista, buen día. Muy bien, muy feliz martes para ustedes. Hay que empezarlo con ánimo, con energía. Hay que ponerle lo mejor a cada mañana, ¿verdad? Exactamente, y eso lo hacemos comenzando con ustedes del otro lado. Ya enseguida el repaso informativo de lo que está sucediendo en Guatemala y el mundo. Vamos inmediatamente con la información que tiene que ver con el clima y esos temas interesantes. Saludamos a Lorraine. Buen día, Lorraine. Buenos días, Lorraine. Buenos días, compañeros, buenos días a todos en casa. Estamos iniciando ya un martes, casi inicio de semana, y sí tenemos información del clima y las condiciones. ¿Cómo se encontrará este panorama para el resto de la jornada? Nuestra temperatura actual es de 17 grados con una sensación térmica de 15 grados. Más adelante estaremos hablando de las temperaturas, pero a continuación le mostramos en pantalla. Estará saliendo el sol a las 5:57 minutos y se estará ocultando a las 5:33. Las probabilidades de lluvia se incrementan a comparación del día de ayer. Ayer teníamos posibilidades de precipitaciones de un 20%, hoy es de un 40% y para hoy se esperan intervalos de nubes y sol, máximas de 25 grados y vientos de norte a este de 15 a 25 kilómetros por hora. La temperatura más baja que podríamos tener es precisamente la que tenemos en estos momentos de 17 grados centígrados y posibilidades de lluvia de un 40%. Más adelante estaremos ampliando la información de las temperaturas para los próximos 4 días y también las extremas para todo el territorio nacional. Buenos días. Gracias, Lorraine. Información importante hasta ahora. Primer café de la mañana con las noticias de Prensa Libre que ya están en nuestra mesa de trabajo. Y las compartimos con ustedes.
Prensa Libre presenta. Hospitales acudirán a la caridad pública, médicos fijan plazo a autoridades para proveer fondos, Roosevelt y San Juan necesitan recursos, maquileros protestan, trabajadores y propietarios de empresas de maquila de San Pedro Zacatepeques protestan en la cabecera de ese municipio para exigir la aprobación de la ley 4997. En otros hechos, como ya se los habíamos comentado, buceros ejercen presión, colocan mantas en unidades para reclamar subsidio. La comuna rechaza medidas de hecho y queman a soldado en Retaluleu. Graban a mototaxis en video y esto origina una agresión. Vámonos también a ver qué es lo que sucede en el plano internacional. Varias ciudades de Occidente figuran como posibles blancos de atentados. En el interior de Prensa Libre abordamos diversos temas. Gracias por acompañarnos a esta hora. Médicos sugieren patronatos para los hospitales. ¿De qué se trata este tema? Pues están solicitando hacer colecta pública de fondos. Facultativo de 2 nosocomios anuncian medidas y presiones. La salud nunca es gratuita, dice un pediatra, y puede ser un arma de 2 filos. Lo dice uno de los analistas del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Lo cierto es que hay gran preocupación y lo que se está buscando es tratar de buscar, valga la redundancia, los elementos y los recursos que permitan que se pueda trabajar rápidamente en los hospitales. ¿Qué más nos presenta este matutino? La CC frena convocatoria para elegir magistrado. Por mayoría de 3 contra 2 se emite amparo provisional. La Corte de Constitucionalidad por mayoría otorga un amparo provisional al diputado Orlando Blanco y suspende la convocatoria para elegir al magistrado del máximo Tribunal Constitucional por parte del Congreso para concluir así el periodo. Una más para arrancar con el tema central. Arenales Ford no asumirá embajada. Palmieri lo menciona para sede en Estados Unidos. Decisión del Ejecutivo podría hacerse oficial a fin de este mes. Ahí vemos la experiencia y también la polémica que muchos dicen él se desempeña como secretario de la Paz, nombrado por Otto Pérez, y esto ha generado controversias. Ahí estamos viendo parte de lo que va a ocurrir esta mañana con algunas de las noticias más relevantes a esta hora. Bueno, ya hay tanta información, aquí tenemos todas las prensas del país y el hashtag para que la gente empiece a opinar ya en redes sociales. Las redes sociales están habilitadas desde siempre para que usted platique con nosotros y hoy le lanzamos la pregunta: ¿qué opina de la crisis hospitalaria que se vive actualmente en toda Guatemala? Utilicemos el hashtag crisis hospitales, pues así vamos a identificar más fácil sus respuestas y como todos los días, hashtag BLM Noticias. Más adelante estaremos leyendo parte de sus comentarios, experiencias y opiniones. Hoy hablamos de la crisis hospitalaria en Guatemala. Bueno, y comenzamos hablando, por supuesto, de las noticias que tienen que ver con el ámbito internacional que está siguiendo todo el mundo, y esto tiene que ver con los sangrientos atentados del viernes en París, una coalición internacional contra los radicales del Estado Islámico que encabezaría Estados Unidos y Francia comienza a gestarse. El presidente francés, François Hollande, se reúne hoy con John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, y de esta manera se esperan anuncios, entre otros, una serie de acciones concretas contra los autores del ataque. Ayer, varios analistas y personajes cercanos a la Casa Blanca, al gobierno francés y a algunas otras naciones que han sido amenazadas por los yihadistas, están planeando una estrategia concreta, como dicen ellos. No es contra una civilización, es contra un grupo de terroristas. El secretario de Estado estadounidense está en Francia para confirmar la fuerte relación que une a ambos países. Cumple su visita 3 días después de los mortíferos atentados en París. Este no es un asalto solo en Francia, sino que viene de otros brutales ataques en Líbano, Irak y otros lugares. Es un asalto en el sentido colectivo de su razón y propósito. Kerry ratificó su compromiso en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Se entrevistará este martes con el presidente François Hollande en el Palacio del Elíseo. Y la Embajada de Francia convocó a sus ciudadanos en el país para conmemorar a las víctimas del ataque del viernes en la sede de un centro educativo. Allí los asistentes guardaron un minuto de silencio y proclamaron que todos somos París. Veamos lo que sucedía.
Brigida Vicerol vive en Guatemala desde hace 2 meses. Al enterarse del ataque, afirma que lo más duro para ella fue no poder comunicarse con sus familiares de manera inmediata, además de encontrarse lejos de su país y no tener la posibilidad de hacer algo y simplemente esperar nuevas noticias. Es muy difícil. Estamos lejos de Francia, entonces no podemos hacer cualquier cosa, sino pensar a las víctimas y a los familiares. Por su parte, los parientes de Ana Clara Chirot se encontraban cenando en casa cuando ocurrieron los atentados. A pesar de estar en el mero barrio donde pasaron varios de los ataques, porque viven en la avenida de la República, pues estaban bien, estaban a salvo y lo que pasa es que estaban sumamente afectados, ¿verdad?, por las noticias y lo que estaba sucediendo. No deja de mencionar que el viernes fue un día triste y angustiante para la población francesa. Una angustia de los familiares y amigos que pudieran estar en los lugares del atentado, de los atentados. La embajada francesa en Guatemala, por las personas con familiares en Francia y en memoria de las víctimas de los atentados del viernes pasado, ofreció 1 minuto de silencio. Cinco de la mañana, 58 minutos, vamos con la información del país. Enseguida seguimos analizando lo ocurrido en el plano internacional, pero en Guatemala, aunque sea de prestado o pidiendo en la calle, los médicos de los 2 hospitales nacionales adelantaron que van a suspender los servicios, aunque han tomado la decisión de no hacerlo. Muchos consideran que esta es la peor crisis en el sistema de salud y esto ha llegado al punto que los profesionales esperan realizar colectas en la calle. No van a suspender los servicios, esto queda claro, no van a suspender los servicios. Quizás recortarlos, pero sí están exigiendo y solicitando que de manera inmediata, por supuesto, son las herramientas básicas y elementales que necesitan para trabajar, los médicos puedan tener lo indispensable para poder prestar los servicios. Invitamos a todo el sistema de salud pública, llámese médicos, enfermeras, sindicatos, pacientes y familiares de los pacientes. Si nosotros estamos luchando por ellos, ¿por qué no pueden acompañarnos a una caminata? El recorrido será Hospital General, Sexta Avenida, Congreso de la República, Palacio Nacional y te vamos a terminar en Casa Presidencial. La gente se está muriendo. Cuando el señor presidente se rompió la pierna, le dieron su recetita por casualidad para que fuera a comprar sus insumos. No, se operó perfectamente en el hospital militar. Personas fueron condenadas a 3 años de cárcel conmutables y una multa de 500 quetzales por vender medicinas del IX. Los condenados compraban los medicamentos que les eran entregados por parte del Seguro Social a los afiliados para luego revenderlos en varios puntos de la capital y municipios. Los ahora condenados enfrentaron cargos por tráfico ilegal de fármacos, drogas, estupefacientes y operar ciertos laboratorios clandestinos. Tener una pena superior por adhesión. También su señoría que Y seguimos con la información, tiene que ver con el Congreso de la República, que falló en la meta que se impuso para tener el dictamen de la ley del presupuesto para el próximo año. Los congresistas que han empujado la iniciativa culpan a la bancada del líder de este retraso. Escuchemos lo siguiente. El 15 de noviembre era la fecha que la Comisión de Finanzas del Congreso había fijado como plazo límite para presentar el dictamen del presupuesto 2016. El plazo no se cumplió y la comisión se encuentra dividida y sin avanzar. El 73% de la comisión está integrada por diputados del líder, quienes en su mayoría se resisten a conocer el dictamen o bien se ausentan de las discusiones. Diría que queda 100%